Mi gente, buenas tardes. Yo quiero hablar con usted. Tú sabes que yo soy una persona así, mi gente. Yo no tengo problema y con el mundo. No tengo problema con nadie. Pero ya todo el mundo sabe que día de hoy estoy en África. Me gusta África. Estoy viviendo en un país hasta negra. Igual como mi país, como Haití, tiene menos personas bonitas que personas feas. ¿Entiendes? Igual como cuando yo vivía en Venezuela, Uruguay, son países raza blanca, que hay más gente bonita que gente fea. ¿Entiendes? Son países que también que yo sufría mucho. Pero también que yo aprendí muchas cosas cuando yo viví, no todos los países diferentes. Ahora estoy viviendo en África, países hasta negro como Haití. Yo vivía dos países, raza blanca también, Uruguay y Venezuela. Aprendía muchas cosas cuando yo vivía, no todos los países. Pero mi gente, tiene un país que nunca vivía, pero yo visitaría 7 años atrás, fue Brasil. Fue el único país que yo visitaría, só que es un país que habla portugués, ¿entiendes? Un país que habla portugués, porque yo visitaría Brasil porque yo quería pasar 3 semanas en Brasil en 2019, ¿entiendes? Pero Brasil también, solo visitaría porque Brasil no es un país que me gusta ni para vivir. Yo no conozco mucho Brasil muy bien porque solo visitaría Brasil, pero como ya tengo, antes que yo visitaría Brasil, yo vivía en Venezuela, yo vivía en Haití, yo sabe que todos los países del mundo tienen lugar más peligroso que otro, todos los países del mundo tienen lugar más violencia que otro. No, todos los países y tiene esto, tiene lugar que tiene más malandro que persona bueno, tiene lugar también que tiene más personas bueno que malandro, tiene lugar, no todos los países del mundo, no importa raza, ¿entiendes? Y tiene lugar también menos peligroso que otro, un lugar más peligroso que otro, significa que yo no tengo orgulloso para vivir en aquel país. En aquel país no tengo más orgulloso, pero todo el mundo sabe que ese mundo fue bueno. Estoy en África, me gusta África, me siento bien, yo estoy en África porque yo quiero lo mismo, viviendo en un país en África, hasta negro como yo, Ghana. Pero todo el mundo sabe que cuando Simón fue allá, bueno, cuando yo cumplí 40 años, yo quería estar en Haití, pero no sé si la vida se va a permitir eso porque Haití es un país que tiene mucha violencia, los malandros haitianos son malos, no tienen corazón, maltratando el pueblo, los gobiernos haitianos también son malos, también no tienen corazón también. Nunca, yo no sé qué lugar que yo podría estar allá cuando yo tengo 40 años, pero nunca dije también que yo no podría ir a la iglesia a Haití un día. Yo no sé, es aquí solo Dios que sabe mi futuro. Pero mi gente tiene un país que yo visitaría que me gustaba, un país que yo visitaría en 2019 que se llamaba Brasil. Fue el único país que yo visitaría, pero no me gusta nada en Brasil. No tengo nada contra país también que no me gusta Brasil ni para vivir. Fue Brasil, fue el único país que yo visitaría porque yo quería mismo. Pero después que yo visitaría Brasil, yo nunca visito más países, ¿entiendes? Pero ya fue por otro país, por ejemplo, en África, ya fue en Nigeria, en Ghana, ya fue en, estoy en Ghana, disculpa, ya fue en Nigeria, ya fue en Camerún. No visitaría, yo fui hacer un trabajo porque yo soy jugador de fútbol. Cuando mi club gananés juega con un club africano, yo, yo fui para Nigeria para poder jugar con el club de ellos. Cuando yo jugando con de África, por ejemplo, a veces mi club jugando contra el club africano, contra el club nigeriano, yo fui con Nigeria solo para jugar, solo mi trabajo. Igual como yo vivía en Uruguay también, cuando yo vivía en Uruguay, yo, yo ia para otro país. Yo ia para otro país para poder jugando con otro club en la misma América Latina. Por ejemplo, Montevideo contra Lima, ¿entiendes? Yo jugaba, cuando yo vivía en un lugar, yo vivía en Montevideo, mi club se llama Montevideo, jugando contra club contra Lima, club en Perú, yo fui por Perú para jugando con club peruviano, pero solo porque yo y trabajaba, pues yo fui para todo este país solo para y trabajar, no para visitar. Solo Brasil, yo fui a visitar Brasil en 2019, pero Brasil no tiene nada y que me gusta. Hablar portugués, no me gusta portugués, yo no entiendo portugués, yo no sé escribir portugués y yo no sé leer portugués porque solo fue visitar a Brasil. Mi gente, cuando yo te dije a personas, yo soy buena persona, yo no fumo, yo no bebo, ¿entiendes? Yo no estoy diciendo que yo soy bueno, solo que yo respeto, yo hago lo que es cierto. Hay muchas cosas que personas no entienden cuando yo digo que yo no fumo, yo no bebo. Yo no fumo, solo que yo bebo, solo que yo no bebo demasiado. Por eso yo te digo, todo tiene límite, todo tiene su tiempo. Yo tomo cerveza a veces, porque yo no tomo demasiado. Por ejemplo, yo me quedo borracho. No, yo bebo, yo controlo. ¿Entiendes? Porque todo tiene límite. Todo, como Dios dice, todo demasiado no sirve. Yo come, yo soy humano, yo como como todo el mundo, que yo no come demasiado, porque después que come demasiado yo tengo que pasar mal porque tengo que comer demasiado, porque Dios dice comida no puede vivir sin comida, que yo come, que yo no come demasiado, yo bebo cerveza también hay veces, solo que yo no tomo demasiado y cerveza. Mi gente, eso que yo quería decir aquí, eso aquí, en todos los países del mundo.
la Copa del Mundo te va a llegar, mi gente. Pero, mano, como yo te dije, yo siempre te dije, yo tengo problema con nadie países. Esta Copa del Mundo se va a tener mucha sorpresa, mi gente. Porque esta Copa del Mundo se va a hacer último Copa del Mundo de mejor jugador del mundo todo el tiempo, Lionel Messi. Último Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo, mejor jugador de portugués, tercero mejor jugador del mundo. Y último Copa del Mundo de Neymar, jugador brasileño, jugador que sabe driblar más del mundo, rey de drible, Neymar. So que esta Copa del Mundo, yo te voy a estar por Brasil, porque Haití también se va para la Copa del Mundo. So que yo no voy a decir que porque soy haitiano, Haití merece Copa del Mundo. ¿Entiendes? No. Para mí, Haití no merece Copa del Mundo. Yo tengo que hacer un hombre justo. Neymar merece la Copa del Mundo. Brasil merece una Copa del Mundo. Porque Brasil ya tiene mucho tiempo los brasileños luchando para ganar la Copa del Mundo. No conseguí. Hay veces habito contra los brasileños. ¿Entiendes? El brasileño no tiene, por ejemplo, brasileños son población que no tiene suerte. Hay veces también brasileño juega fútbol bien. Brasil no tiene entrenador para ayudar. Ellos, entrenador, no sirve para entrenar Brasil. Porque Neymar es un jugador, yo veo partidos de Brasil muchas veces, por ejemplo, partidos de Brasil, como Neymar es un jugador que lucha mucho con Brasil, solo que Neymar no consigue ganar nada porque Barcelona no ayuda. ¿Entiendes? Este Copa del Mundo yo te voy a estar yo te voy a estar para Brasil. Este Copa del Mundo quiero que Neymar gane este Copa del Mundo porque Neymar merece. Y yo no quiero que Portugal gane la Copa del Mundo, no quiero que Cristiano gane la Copa del Mundo, quiero que Neymar gane este Copa del Mundo. Si Neymar se va a jugar este Copa del Mundo, yo voy a estar para Brasil. Y la próxima Copa América también, si Neymar no presenta para la selección Brasil, si Neymar se va a jugar la próxima la Copa América 2027, si Dios permite que yo existía todavía, yo te voy a estar para Brasil otra vez porque yo creo que Neymar ganó una Copa América con Brasil. Para mí, yo veo que Neymar merece todo, un balón de oro, una Copa América y una Copa del Mundo. Por eso que yo te voy a estar para Brasil en las dos competiciones seguido la Copa del Mundo este año y próximo año la Copa América. Yo te voy a estar para Brasil. Quiere que Brasil gane la Copa América. Si Neymar se va a estar en selección de Brasil todavía.